Yo voy a compartir la pantalla un poco para también presentar un poco de dónde venimos y qué es lo que ofrecemos en Linkener y cómo podemos ayudar en este caso a los regantes. Bueno, principalmente Linkener lo que ofrece al final de cuentas es una solución 360 grados para ayudar a los consumidores, en este caso a los regantes, a que optimicen su coste energético. Empezamos siempre, al igual que en Hidroconta, empezamos siempre con la medición, porque al final lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que buscamos, al final de cuentas, es tener un control del consumo energético desde el contador principal, es decir, el contador que se emplea para facturar al cliente final, ¿vale? Digamos que desde el contador podemos sacar muchas variables, mucha información que nos van a optimizar o nos van a ayudar a optimizar los diferentes apartados o términos que aparecen en la factura eléctrica. A partir de ahí, y también con medidores secundarios, en el caso de que se quieran medir cuadros, bombas o diferentes puntos de consumo, aportamos una serie de soluciones de eficiencia que van a ayudar ya de entrada a obtener un ahorro real, un ahorro en el coste energético al cliente. Otra de las soluciones que ofrecemos, y tenemos un departamento específico para ello, son sobre todo que ahora hay un montón de demanda acerca de esto, son las instalaciones de fotovoltaica. Al final de cuentas, el cliente, en este caso el regante, tiene una dependencia, obviamente no solo del agua, sino también energética. Como decía antes Alfonso, el coste energético prácticamente para el regante ya llega a ser del 50% de sus costes. Y el poder tener una instalación que te ayude a por lo menos minimizar ese coste energético, esa dependencia de la red, o incluso llegar a aislarte, ¿vale? En el caso de que decidas hacer un bombeo solar, es una alternativa que ahora mismo es más que viable por los costes energéticos y sobre todo por los costes de las instalaciones fotovoltaicas. Y por último, para aquellos clientes que no tengan el pulmón financiero o que no tengan caja para poder hacer ese tipo de instalaciones que les van a ayudar a obtener ese ahorro energético, damos toda clase de financiación, incluso a través de PPAs, que es lo que se conoce como un Power Purchase Agreement, que es, a final de cuentas, hacer un acuerdo en el que yo hago la inversión, yo asumo el riesgo, yo hago el mantenimiento, hago todos los costes y te cobro un precio por esa energía que estoy generando con esa instalación fotovoltaica, ¿vale? Y obviamente este precio de energía acordado por un plazo de 15 o 20 años y muy inferior al coste que pagaría el cliente si contratara o si consumiera esa energía de la red eléctrica. Actualmente, este tipo de soluciones obviamente no son solo para regantes, estamos dando todo este tipo de soluciones para todos aquellos consumidores de más de 15 kilovatios de potencia contratada, pymes, industrias, supermercados, hoteles, que realmente tienen la misma problemática que en los regantes, porque su negocio se está viendo afectado en cuanto a costes por el tema energético y que todas estas soluciones que proponemos son igualmente implementables. Entonces, como comentaba al principio, la solución al final es una solución integral, una solución 360 grados. Podemos ir tan lejos como el cliente que quiera o quedarnos solo en una de las fases y que al final de cuentas consiste en, como decía al principio, el control del consumo eléctrico y el análisis, la propuesta basada en ahorro energético real y finalmente la propuesta de financiación, si el cliente no quiere realizar la inversión, para que consiga un ahorro ya no solo en ese momento, sino un ahorro permanente y continuo en el tiempo, porque al final, como hemos visto desde el junio del 2021, han cambiado tantas veces ya la legislación en el sector eléctrico que llega un momento que el cliente no puede llevar el seguimiento, no puede llevar el control ni siquiera ya de su factura eléctrica. Actualmente en España estamos dando soluciones o servicios de eficiencia energética a más de 2.000 clientes industriales. Son más de 100 los distribuidores, desde consultorías, ingenierías a comercializadoras eléctricas, los que distribuyen nuestros productos. Hemos realizado más de 400 instalaciones fotovoltaicas. Gestionamos un total de más de 1,5 teravatios hora de consumo energético al año. Y hasta la fecha llevamos un promedio de ahorro energético anual de todos nuestros clientes de unos 10 millones de euros. Actualmente en el sector agua, obviamente, trabajan con nosotros Globalomium, Acciona Agua, Exman, otras empresas que están empezando también a trabajar relevantes del sector y más de 5 unidades de regantes que ya confían en nuestras soluciones.
Como decía antes Andrés del Campo, con respecto a lo que es el artículo 7, ¿no?, de este Real Decreto que entró en vigor el 20 de octubre, los regantes pueden acogerse a estas medidas que les permiten realizar una serie de ajustes de potencia en los diferentes ciclos de facturación. Es decir, lo que viene a decir la ley es que puedes realizar hasta un cambio de potencia por ciclo de facturación, lo cual si tienes 12 facturas serían 12 cambios. Pero como bien mencionaba Andrés, es solo hasta el 31 de diciembre del 2023. Y en particular los regantes solo han podido empezar a hacer esto desde el 2 de enero. Entonces, como mencionaba Andrés, es una medida que, vamos, es muy corta en el tiempo. O sea, prácticamente, bueno, ya estamos en marzo, ya nos hemos comido 2 meses. Y el tiempo de reacción de muchos clientes a veces es lento, o por lo menos no es tan rápido como estos cambios normativos, ¿no? Ojalá luego lo renueven y lo alarguen y esto sea un precedente para continuar en el tiempo, pero esto no significa que no se pueda llegar a obtener un ahorro para los meses que quedan de este 2023. Entonces, nosotros lo que hacemos es aquellos clientes que tienen ya la telemedida del contador eléctrico con nosotros, la propuesta de eficiencia energética es inmediata porque tenemos toda esa información. Y para aquellos que no lo tienen, pues nosotros a través de la base de datos de la distribuidora sacamos el histórico y por lo menos a partir de los maxímetros o de las máximas de potencia registradas por mes y con la información que nos dé el cliente podemos ajustar esos términos que al final, ya te digo, están reportando grandes ahorros a los clientes, sobre todo del sector regante, sobre todo por su estacionalidad, porque el consumo varía a lo largo del año. Para aquellos regantes que estén pensando que ellos a día de hoy solo riegan por la noche o en el periodo 6 y que esto a ellos no les beneficia de ningún modo, podemos asegurar que sí. O sea, al final de cuentas, es cierto que en el periodo 6 no conviene cambiar la potencia contratada porque te tocaría cambiar los equipos de medida o te tocaría, sobre todo cuando quieras volver a subir, tener que pagar los derechos de extensión. Pero en el resto de periodos existe, vamos, una variación, no solo porque ya cambian los periodos por mes, sino porque existe una gran variación de consumo a lo largo del año en función del nivel freático o de la estacionalidad o de si ha llovido más o menos o del consumo que tengan. Entonces, recomendamos, sobre todo, aprovechando que quedan pocos meses, aprovechar esta normativa y sacarle el máximo partido. Y si tienen dudas, pueden contactar con nosotros y les asesoraremos sin ningún problema. Además, el 1 de enero del 2023 también entró en vigor la nueva normativa o las nuevas tarifas o los nuevos peajes para el 2023, que, como podéis ver en esta tabla, aquellos suministros de más de 50 kilovatios de potencia contratada están viendo incrementados sus excesos de potencia en torno a un 40%. Es decir, el cliente que antes tenía una potencia contratada y tenía excesos de potencia por pasarse de la potencia contratada, por esos mismos excesos, este año va a pagar un 40% más de media, ¿vale? Entonces, de nuevo, da gran importancia el control y la telemedida del contador principal, porque al final de cuentas es el que se emplea para facturar. Y si no controlamos el contador, es imposible optimizar esto y sobre todo evitar que suceda, ¿vale? Porque no estamos viendo, no, el cliente no puede saber la causa o el motivo de ese exceso de potencia. Pues bien, entre las soluciones que disponemos para poder maximizar el ahorro de cara al cliente con esa nueva normativa, partimos de la sustitución y control del contador fiscal, es decir, del contador eléctrico empleado por la compañía eléctrica para facturar, la limitación incluso desde el propio contador de los arranques de las bombas, es decir, la mayoría de regantes, el control de los arranques o lo hace manual, o lo hace a través de relojes, o lo hace a través de PLCs, que al final de cuentas tienen una fecha y una hora y una programación que no es la misma que la del contador principal. ¿Esto qué significa? Que si el contador principal o el equipo que emplea el regante tienen una fecha y hora distinta, al final eso le va a repercutir al cliente, en este caso al regante, en una penalización de potencia. Y hay que tener en cuenta que el único elemento válido a nivel legal para poder reclamar una factura es el contador principal. Por lo tanto, si a día de hoy la actuación de las bombas o la limitación de arranque de bombas para evitar las penalizaciones la están haciendo con equipos que no son el propio contador fiscal, pues al final corren el riesgo de en algún momento
tener una penalización por el simple hecho de que la fecha y hora del contador y del equipo que emplean para regular no es la misma, ¿vale? Y esto nos lo estamos encontrando muy a menudo y sobre todo porque los clientes ya han realizado inversiones para el control de los encendidos y digamos que se niegan un poco o son reticentes a dar el paso a hacer el control desde el propio contador. Indicar también que es que encima no tiene coste, o sea, al final, a día de hoy, ya están pagando un alquiler a la compañía eléctrica en su factura eléctrica ese alquiler de contador. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es quitar el contador de la compañía eléctrica, poner el nuestro, dejarán de pagar el alquiler a la compañía y pasarán a pagarnos una cuota mensual a nosotros, con todo este servicio que estamos comentando. Entonces, es una tontería, digamos, no dar este paso, que en la mayoría de casos es que no tienen ni coste de inversión, ¿vale? Estos son ejemplos de clientes de diferentes tipos. Bueno, pues exactamente sucedía esto. O sea, al final tenían unos arranques de diferentes equipos que provocaban excesos de potencia para arrancar cuando no tenían esa potencia contratada. En la línea azul clarita vemos la diferencia, las diferentes potencias contratadas en los diferentes periodos horarios y en la línea azul oscura vemos lo que es el registro propiamente de la potencia. Pues bueno, en este caso es un cliente que estaba registrando hasta 800 kilovatios encima de la contratada. Estamos hablando de que el ahorro generado a este cliente son 70.000 euros al año, ¿vale? 70.000 euros al año, acción que al final prácticamente no le ha repercutido ni 2.000 euros de inversión, aparte de la cuota de consultoría que nos pague a nosotros. Pero estamos hablando de inversiones que se amortizan prácticamente en menos de un año, ¿vale? Entonces, la solución tecnológica está y simplemente es dar el paso. Nosotros les asesoramos desde el principio hasta el final, sin ningún tipo de compromiso. Y ya digo, todas las soluciones que damos, además, pueden realizarse sin inversión, financiada por nosotros o por cuota mensual. Además, tenemos ejemplos de este tipo de clientes que al final, de nuevo, ahí veis la línea azul clarita, están limitando el arranque de sus bombas desde el propio contador, ¿vale? Como veis, lo que les permite es hacer un ajuste muy preciso y evitar salirse de esa potencia contratada, lo cual les repercutiría en una penalización que en muchos casos puede representar 10.000, 70.000 y 100.000 euros al año. Además, por otro lado, hay muchos casos en los cuales los regantes, sobre todo aquellos que riegan por temporadas o que encienden sus bombas por temporadas, se dan muchos casos en los cuales arrancan sus bombas antes de la temporada para hacer pruebas. Esas pruebas, al final de cuentas, las pueden hacer de forma aleatoria y eso les está obligando a tener una potencia contratada muy por encima de la que realmente necesitan, ¿vale? Lo cual se traduce en otro coste energético. Entonces, no todo en la factura eléctrica es la energía. La energía es un componente muy importante y obviamente atacamos ese componente mediante las medidas de eficiencia o la instalación de la fotovoltaica, pero el término de potencia también cobra mucha relevancia y es de gran importancia no solo ajustarlo bien, sino además controlarlo y limitarlo para evitar que ocurran estas penalizaciones o tener una potencia contratada muy por encima de lo necesario. Entonces, en este caso, es un ejemplo claro de cómo un cliente está teniendo una potencia contratada de 400 kilovatios durante todo el año solo por esos arranques espontáneos que realiza pruebas. Pues bien, nosotros lo que volvemos a ofrecer es la posibilidad de que esas pruebas las limiten durante los periodos que realmente no van a regar a los periodos en los cuales el coste de la potencia como tal es muy baja, como por ejemplo en este caso es P6, que al final es fines de semana o entre semana antes de las 8 de la mañana. Al final de cuentas es decirle al técnico pagarle el doble, por decir una forma, para que haga la prueba, pero que la prueba en lugar de hacerla de forma aleatoria, la haga en fin de semana o antes de las 8 de la mañana. Desde la plataforma que tenemos en Linkener de control energético, tenemos una serie de aplicaciones que además le van a permitir al cliente, si nos lo contrata a nosotros, lo haremos nosotros, pero si quiere el cliente lo puede hacer, les va a permitir hacer de forma automática el ajuste de la potencia o saber qué valores contratar en base a esas lecturas tomadas. Además, van a tener también una plataforma, igual que comentaba antes Alfonso, ¿no? de lo que son los consumos no registrados, ¿no? De esas fugas.
van a poder también tener un control gráfico de cuándo se producen esos consumos, de modo que pueden ver gráficamente por rojo el de mayor consumo, verde el de menor consumo, cuándo se está provocando ese consumo. Además, también incluimos toda la parte legislativa y van a poder hacer la simulación de factura, van a poder tener una previsión antes de que llegue la factura para saber qué van a pagar, y en caso de que la factura sea incorrecta, la propia aplicación ya les va a sacar el importe real que tendrían que haber pagado. Y por último, esto también es de gran importancia para los regantes, todo el tema de la calidad energética. Al final, desde el propio contador, la precisión de medidas de un segundo, entonces todo lo que sea mayor de un segundo lo vamos a poder detectar. Y si se detectan sobretensiones o cortes de suministro eléctrico o cualquier tipo de perturbación que al final pueda repercutir en dañar sus elementos, sus bombas o sus placas de control, vamos a poder también registrarlo desde el propio contador. Y por último, el tema de la capacitiva es muy importante en regantes. Es algo que se aprobó el 1 de junio del 2021. De momento no se está penalizando porque está bonificada, pero hay que tener en cuenta que existe una penalización por capacitiva ya aprobada por ley. Al final afecta a todos aquellos que tienen baterías de condensadores de forma fija o que están sobrecompensando y que el contador obviamente lo está registrando, y el día que se empieza a penalizar puede representar, como en este caso, penalizaciones de hasta 18.000 euros al año o, como hemos visto en algunos casos, 100.000 euros al año. O sea, estamos hablando de penalizaciones muy elevadas que a día de hoy no se cobran porque están bonificadas, pero si se empiezan a cobrar o cuando se empiecen a cobrar van a representar un coste muy elevado para el cliente. También es importante atacar este tipo de consumos y sobre todo evitarlos. Pues hasta aquí. Muchas gracias, Alejandro.